Hola, mi nombre es Emerson Jair Valencia Cardona, estudio en la institución educativa Rural Puerto Perales. Les vengo a hablar sobre generadores eléctricos, generadores de energía eléctrica. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencia eléctrica entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bordes, transformando la energía mecánica en la electricidad eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura, denominada también estator. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz. Este sistema está basado en la ley de Faraday. Aunque la corriente generada es corriente alterna, no puede ser rectificada para obtener una corriente continua. En el diagrama conjunto se observa la corriente inducida en un generador simple de una sola fase. La mayoría de los generadores de corriente alterna son de tres fases. El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico que transforma energía eléctrica en mecánica. Historia. La historia antes de que se descubriera la conexión entre el magnetismo y la electricidad, ya se habían inventado los generadores electrostáticos. Funcionaban según principios electrostáticos mediante el uso de cintas, placas y discos cargados eléctricamente que llevaban la carga hasta un electrodo de alto potencial. La carga se generaba utilizando dos mecánicos de inducción, electrostática o efecto eléctrico. Tales generadores producían muy altos voltajes y baja corriente debido a su ineficiencia y a la dificultad de aislamiento de las máquinas que producían esos voltajes tan altos. Los generadores electrostáticos tenían niveles de potencial bajos y nunca se utilizaron para la generación de cantidades comercialmente significativas de energía eléctrica. Sus únicas aplicaciones prácticas consistían en alimentar los primeros tubos de rayas XY, posteriormente en algunos aceleradores de partículas atómicas. Generadores de disco de Faraday. El principio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos fue descubierto en los años 1831 y 1832 por Michael Faraday. El principio, más tarde llamado la ley de Faraday, es que se genera una fuerza electromotriz en un conductor eléctrico que rodea un flujo magnético variable. También construyó el primer generador electromagnético llamado disco de Faraday, un tipo de generador homopolar que utiliza un disco de cobre que gira entre los polos de un imán de herradura. Se produce una pequeña tensión continua. Este diseño era ineficiente debido a los contraflujos de autoconstelación de la corriente en las regiones de disco que no estaban bajo la influencia del campo magnético, mientras que la corriente se inducía directamente debajo del imán. La corriente circulaba hacia atrás en las regiones que estaban fuera de la influencia del campo magnético. Este contraflujo limitaba la salida de potencia en los cables de captación e inducción. El calentamiento de los residuos de disco de cobre. Los generadores homopolares posteriores resolverían este problema utilizando una serie de imanes dispuestos alrededor del perímetro del disco para mantener un efecto de campo estable en una dirección de flujo de corriente. Generadores de corriente continua. Una bobina de cable gira en un campo magnético, produce una corriente de cambio de dirección con cada rotación de 180 grados. Una corriente alterna. Sin embargo, muchos estos tempranos de la electricidad requieren corriente continua en los primeros generadores eléctricos prácticos llamados dinamos. La CA se convertía en CC con un conmutador
un conjunto de rotantes contactos de interruptor en el eje del inducido. El conmutador invertía la conexión del devanado de inducido al circuito cada 180 grados de rotación de eje, creando una corriente continua pulsante. Una de las primeras dinamos fue construida por Hippolyte Pizzi en 1832. La dinamo fue el primer generador eléctrico capaz de entregar energía para la industria en el generador eléctrico Worley de 1844. Ahora en Stinson Birmingham, Musid fue el primer generador eléctrico utilizado en el proceso industrial. Fue utilizado por la firma de Kingston para la galvanoplastia comercial. Generadores síncronos, generadores de corriente alterna. Gracias a una serie de descubrimientos, la dinamo fue seguida por muchos inventos posteriores, especialmente el alternador de CA, que era capaz de generar corriente alterna. Es comúnmente conocido como generador sincrónico. Las máquinas síncronas están conectadas directamente a la red y deben estar correctamente sincronizadas durante el inicio. Además, están incitadas con un control especial para mejorar la estabilidad del sistema de energía. Los sistemas de generación de corriente alterna eran conocidos en formas simples a partir del descubrimiento original de Michael Faraday de la inducción magnética de la corriente eléctrica. El mismo Faraday construyó un temprano alternador. Su máquina era un rectángulo giratorio, cuya operación era heteropolar. Cada conductor activo pasaba sucesivamente a través de regiones donde el campo magnético estaba en direcciones opuestas. Otros sistemas de generadores de corriente eléctricas. No solo es posible obtener una corriente eléctrica a partir de energía mecánica de rotación, sino que es posible hacerlo con cualquier otro tipo de energía como punto de partida. Desde este punto de vista más amplio, los generadores se clasifican en dos tipos fundamentales. Primarios: convierten en energía eléctrica la energía de otra naturaleza que reciben o de la que disponen inicialmente, como alternadores dinamos. La secundaria: entregan una parte de la energía eléctrica que han recibido previamente, es decir, en primer lugar reciben energía de una corriente eléctrica y la almacenan en forma de alguna clase de energía. Posteriormente transforman nuevamente la energía almacenada en energía eléctrica. Un ejemplo son las pilas o baterías recargables. Se agruparán los dispositivos concretos conforme al proceso físico les sirven de fundamento. Generadores primarios. Se indican de modo esquemático la energía de partida y el proceso físico de conversión. Se han considerado en todos los casos conversiones directas de energía. Por ejemplo, el hidrógeno posee energía química y puede ser convertida directamente en una corriente eléctrica. En una pila de combustible también sería su combustión con un oxígeno para liberar energía térmica, que podría expansionar un gas obteniendo así energía mecánica, que haría girar un alternador para obtener finalmente por inducción magnética la corriente deseada. Ya, espero que les guste. Bueno, esto fue todo, espero que les guste.